La RAE define magia como el arte o ciencia oculta que a través de ciertos actos consigue resultados contrarios a las leyes naturales. Pues bien, el invitado de hoy para muchos es un verdadero mago. Natural de la provincia de Almería, ha llevado el juego del fútbol sala a su máxima expresión. Ha ganado la primera división de fútbol sala con el Gimbi Cartagena. Ha ganado la Eurocopa con la selección española de fútbol sala. Hoy tenemos como invitado a Francisco Cortés. Hola, muy buena. ¿Qué tal? ¿Quién es Cortés? Bueno, una persona de barrio y no te puedo contar mucho más, la verdad. ¿De qué barrio eres? Yo soy de Los Almendros, el De los barrio Almendros. de abajo, al lado del cementerio. Y supongo que en las calles, en las callejuelas de ese barrio, en las pistas de fútbol sala y de fútbol que haya habido en tu pueblo, pues ahí es donde se ha forjado tu pasión, ¿no? Desde bien pequeño. Cuéntanos un poco cómo es esa primera vinculación con la pelota. Bueno, siempre en el barrio hemos estado jugando en la plazoleta, echábamos 2 para 2, siempre en espacios reducidos y estábamos todo el día, la verdad, en la calle jugando. Y ¿tienes algún recuerdo concreto? Digamos, a lo mejor no el primero, pero sí alguno característico de jugando en la calle, en el barrio, con tus amigos, en el recreo, no sé si en el cole también, en el instituto. Cuéntanos un poco alguna experiencia o algún momento concreto que recuerdes. Es que no sé decirte momentos concretos, pero es verdad que recuerdo mucho siempre estar con los amigos allí, como te he dicho antes, en la plazoleta, jugando un 2 para 2, un 1 para 1 y siempre con reta, ahí esperando para ver. Sí, el que gana se queda, ¿no? Entonces Exactamente, ya empieza desde bien pequeño ese espíritu competitivo, ¿no? eso es, Necesitas esforzarte para poder obtener el resultado que quieres y sí. esa es una filosofía que se repite a lo largo de tu vida, ¿no? Y, A través del esfuerzo. exacto. Y nos tirábamos todo el día jugando a la pelota. Desde que picaba el sol hasta que se hacía de noche, ¿no? Salíamos del colegio, comíamos, si teníamos que hacer deberes antes de salir y luego hasta, hasta que tu madre te decía que te metiera en casa. ¿Solo has jugado a fútbol sala? ¿Has jugado también a fútbol 11? ¿Por qué uno u otro? ¿Cuál ha sido tu relación con ambos deportes? Y yo empecé en fútbol sala Ujú. y luego, pues como siempre, como todo el mundo, pues te va a fútbol sala, fútbol 7 y luego empecé con fútbol 11. Eh, y luego me fui a fútbol sala, después a fútbol 11 y después a fútbol sala. Vamos, Has tenido distintas idas y venidas, digamos, vinculados a ambos deportes. ¿Y por qué al final te quedas con fútbol sala? ¿Es por una cuestión de condiciones, tanto físicas como de habilidades tuyas? ¿O porque la vida te lleva por ese camino? bueno, pues porque estaba en senior en fútbol 11 En qué y equipo? en Huércal de Almería estaba en senior. Ujú. Y ese año decidí dejarlo. Decidí dejar el fútbol ya, no me encontraba con esa motivación y recibí una llamada de Franciscano, un gran amigo mío, que iba a llevar al Fines en Ujú. tercera división de fútbol sala y que si me quería ir con él para echar un rato, vamos. Pero esto es común que un jugador que es perfectamente, que juega al fútbol 11 pueda estar al año siguiente compitiendo a un nivel bastante potente al fútbol sala. Al final son deportes muy parecidos, pero tienen otras diferencias importantes, ¿no? Porque la calidad, ¿no?, que decíamos que debe de tener un jugador de fútbol sala semiprofesional o profesional, pues a lo mejor quizás no le hace tanta falta al del fútbol 11 y para ser competitivo en fútbol 11 es una cuestión más física, más de explosividad y velocidad, ¿no? En tu caso, ¿por qué eras capaz de ser válido en ambos deportes? Bueno, yo creo que es por eso, porque por estar jugando tanto en la calle, pillas conceptos de pisada, de regates muy técnicos
Y es verdad que en el fútbol, es más lo que has dicho, se me daba bien, pero era otro estilo de juego. Ujú. Y por eso yo siempre, pero a mí siempre es que me ha gustado más el fútbol sala. Yo he estado en fútbol 11 y el fútbol sala me ha tirado más por cómo jugaba, por cómo yo me sentía con la pelota. Al final a ti te sale de forma natural una forma de jugar, unos conceptos, unas habilidades que se ajustan más a las necesidades de juego del fútbol sala que el de fútbol 11, ¿no? Sí, me gusta mucho más la pisada, la calidad, la técnica. Y eso en fútbol lo puedes tener, pero en las categorías que jugábamos, tercera, liga andaluza, es muy difícil tener el balón en los pies. Ujú. Pero predominaban más otras habilidades, ¿no? No sé si quieres comentarlas, tipo velocidad, ¿no? O potencia, que a lo mejor esa técnica en 1 metro cuadrado que se necesita para ser un gran jugador de fútbol sala. ¿En qué momento, Cortés, eh, tú ya ves que puedes vivir del fútbol sala? ¿Es fácil vivir del fútbol sala? Bueno, yo siempre lo he tenido en mi mente, que quería vivir de lo que me gustaba y me apasionaba. Y es verdad que muchas veces no es fácil, Ujú. es muy difícil llegar, tener esa, no le quiero llamar suerte, pero estar ahí Ujú. cuando llega la oportunidad. Y, y Pero me tú, por ejemplo, en Fines, ¿en qué categoría estabas jugando? en tercera división, En tercera división. el primer año, ¿Y en Fines estuviste jugando cuántas temporadas? tres. 3. Y tú, eh, jugando con el Fines, tú tenías ya asegurado, porque estamos hablando de que tenías en torno a 18, 19, Hmm, 20 años, ¿no? Cuando estabas jugando en el sí. Fines, tú ya ahí tú vivías holgadamente del fútbol sala o necesitabas dar un salto más. No, necesitaba un salto más. Ahí en esa división no te podrían dar para vivir. Ya. Tenías que buscar la vida de otras formas para vivir. Y ¿Cómo es tu vinculación con el Club Deportivo Ejido Futsal? Porque al final es el club al que, digamos, al que vas después de haber competido 3 temporadas en el FINE. ¿Cómo es ese acercamiento con el club ejidense? Cuéntanos. bueno, es verdad que Vicente siempre hemos estado en contacto cuando estaba en el kiosco Luis Marín, jugábamos contra ellos y me conocían ya de antes. Y es verdad que cuando me fui al fútbol sala, tuve el primer año en el FINE y el segundo. Entonces, a raíz de ahí, Vicente quiere hacer un proyecto ya para subir a segunda división y es Ujú. cuando viene a hablar conmigo a Almería. Viene Vicente y Maki y hablan conmigo. ¿Qué te dicen? Pues nada, que quieren hacer un proyecto ambicioso para subir a segunda división y que quieren contar conmigo. Ujú. Con gente de Almería, que ellos siempre han apostado por gente de Almería. Ujú. Eso es verdad que es un club Que le que mira gusta. mucho eso también. Ujú. Pero ese año no se dio. Claro, Vicente, como tú sabes, ha estado de invitado en el podcast hace unas cuantas semanas a raíz del ascenso a Primera División del Club Deportivo Ejido Futsal, que ya hablaremos, ¿no? Un poco cómo ve este club, que tanto trabajo le ha costado el llegar a lo más alto del fútbol sala español, ¿no? Pero él contó una anécdota de cómo fue tu fichaje, que dice que se reúne contigo, como bien estás contando, que dice que quiere contar contigo para el siguiente año, le dices que sí y cuando Vicente y Maki pues vuelven al Ejido ya con el éxito del fichaje, antes de llegar resulta que no, que le dices que no y que esa temporada no va a poder formar parte del proyecto del club. Eh, Explícanos un poco tu versión, qué es lo que ocurre realmente. Bueno, es como dicen ellos, pero es verdad que cuando ellos vienen, hablan conmigo, me dicen el proyecto que tienen, me llama la atención. Yo Ujú. quiero siempre aspirar a más. Y dentro de la conversación, pues le digo,
vale, sí. Cortés, ¿ese cuántos años tiene? 20, 21. Ujú. 20, 21 o incluso 22, que O no sea, lo sé. muy jovencito, Sí, prácticamente no un 20, adolescente porque ya era mayor de edad, pero sí muy jovencito y ahí en la reunión pues tú le dices que sí, que el sí, año que viene pues va a formar parte del proyecto. Pero, exacto. pero resulta que no. Luego es lo que dice antes de llegar al Ejido, porque luego cojo mi coche, voy para mi casa y me acuerdo de la gente que han estado conmigo esos 2 años antes. Presidente López El presidente del FINE, del ¿no? FINE se portó de maravilla conmigo y yo ya le había dado mi palabra de que iba a continuar un año más. Entonces, rápido cojo lo antes posible y lo llamo y le digo que no porque ya había dado mi palabra. Ujú. Muy bien, con honestidad, ¿no? Y un Sí, poco, obviamente tú ves que tienes que dar un salto para poder ser jugador profesional de claro. fútbol sala, pero te habías comprometido con el FINE y entonces decides, digamos, competir una temporada más con el club Hmm. de FINE y luego ya sí, una vez que pasa esa temporada, sí te viene elegido, ¿no? Sí, pasa esa temporada, jugamos los dos equipos en segunda B y al siguiente año ya firmo por el Ejido. ¿Qué tal tu época en el Ejido? Bueno, hemos visto que Vicente es un tío pues, muy peculiar, una persona muy emprendedora, vinculada al fútbol sala de elegido desde el año 1988, ni tú ni yo habíamos nacido, y es una persona que se nota la pasión por el fútbol sala, ¿no? Esa pasión se ha traducido en que ahora mismo están en primera. Pero tú fuiste una pieza muy importante de que el club de elegido ascendiera de segunda B a segunda y que incluso disputara una fase de ascenso que solo faltaron 23 segundos para subir a primera, ¿no? Se hubieran encadenado de segunda B a segunda y de segunda a primera. Hubiera sido un hito espectacular. ¿Cómo fueron esas 3 temporadas en el Ejido? Pues la verdad que fueron maravillosas. Siempre en el Ejido me han tratado súper especial. No tengo nada que decir de ellos en contra porque allí me he sentido muy bien. Mi familia también. Entonces es lo que busca un jugador, estar cómodo, alegre, jugando, sentirse querido. Y yo siempre con ellos me he sentido así. Entonces esas 3 temporadas fueron espectaculares. Como dices, subimos de segunda B a segunda. Eso también para el Ejido era la primera vez, bueno, la primera vez que después de De tanto tanto tiempo tiempo. llegar a esa categoría. Y el primer año conseguimos hacer eso, que era estar a 23 segundos de subir a primera, Ujú. que no es fácil. No es Claro, fácil. esa temporada yo recuerdo perfectamente el primer partido que vi tuyo, Cortés. Fue un partido en casa, en fase de ascenso a Primera División. Nos visita el Noya, equipo gallego. Y no recuerdo exactamente el gol, supongo que sería una jugada característica tuya, encaras por la banda, recorte No, y chuta a la portería, no sé si fue así. fue por el medio Por el medio. y la metí de puntera. El caso es que me acuerdo más de la celebración que del gol, Sí, porque recuerdo que tenías ahí a tu familia, a tus amigos, todos tus gitanos en la grada supletoria y celebraste el gol casi que abalanzándote hacia ellos en pleno partido y fue muy, muy característico porque estaba el pabellón a reventar. Imagínate, fase de ascenso a Primera División, ganamos al Noya, tu gol es súper importante. Y recuerdo esa escena pues como muy característica, con mucho cariño. Después de ese partido, toca ir a Manzanares a disputar fase de ascenso y a esos 23 segundos. ¿Cómo se vivió esa fase de ascenso? Porque supongo que con mucha tensión y con mucha emoción, ¿no? sí. Después de ese partido que dices, fuimos a jugar a Noya Ujú, y le ganamos allí, ujú. le ganamos. Y entonces luego nos tocó contra Manzanares, que jugamos en casa el primer partido, le ganamos Ujú. y allí nos ganan el primer partido en penalti.
Pero no te saltes Sí. lo de antes, ¿no? Porque, claro, vosotros os ganan en penaltis, pero una buena parte del partido estáis ya casi que en primera, por así No, decirlo, ese ¿no? fue el segundo Ah, vale, el partido. segundo partido. Os ganan en penaltis, Es que nosotros ganamos en casa, por eso no me he ido por vale. primero ganamos en casa y luego ellos, si nos ganan el primer partido, hay un segundo. Si ganamos nosotros, ya somos campeones. Vale. Entonces, en ese primer partido, nos ganan en penalti. Y en el segundo partido es cuando pasa lo de los 23 segundos. Vale. Que estáis ganando en el marcador, aguantando. Supongo que a ellos con portero jugador, haciendo mucha presión. Y a falta de 23 segundos, por un desliz, ¿no? Y el ímpetu del equipo con su afición, que recuerdo que solo les bastaba una grada, que solo tienen una grada Sí. para transmitir esa emoción y ese ánimo a sus jugadores, pues meten ese gol y vaya prórroga, ¿no? Exacto. No, O ganan el partido ya. Porque el empate os valía. ¿Cómo era el tema? no. Vamos a prórroga. Es que no me acuerdo muy bien. No me acuerdo muy bien. Yo creo ¿Cómo nos ganan en...? que a falta de 23 segundos o empatan Y luego nos ganan y en luego penalti, os ¿no? ganan en penalti. Yo creo que ese es el partido que os ganan en penalti. Pero bueno, ya lo solucionaremos más. Si quieres, lo solucionaremos más, Sí. más adelante. Ha pasado Han ya pasado tiempo, pero es años. verdad que solo recuerdo el de 5 para 4 que nos meten quedando 23 segundos y ya no... Eso es lo que... Pues algo harías bien en ese partido, aunque no pudierais ascender, porque al año siguiente el Queso Hidalgo, el Manzanares, te ficha. Claro, él ya está en primera división y coge y te ficha. ¿Cómo es ese proceso? Tengo una anécdota que saliendo de ese mismo pabellón, después de estar jodido, me viene un hombre y me dice, Cortés, el año que viene, me dijo, el año que viene estás aquí, te vienes para acá. Y yo, Con el ataque de huevos y yo de... cabreado, digo yo, sí, voy a venir para acá. Luego resulta que... Que sí, ¿no? Y el primer día que voy para allá, me lo encuentro y me dice, te lo dije, que te venías para acá. ¿Y qué le dijiste? Te daría la risa, Digo, ¿no? pues, pues tuviste razón. Ese hombre sabía cosas, ¿eh? No lo sé, no Era sabía un nada aficionado porque total, cualquiera, no ¿no? había nada, vamos, ahí. Ya, Pero él me lo dijo y así fue. y salió. Jolín, pues bueno, ahí perdéis, con el Ejido perdéis contra Manzanares, tenéis una oportunidad contra otro equipo que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero ya estáis bajo mínimo y esa temporada pues no conseguís ascender a primera. Pero bueno, a ti te ficha el Manzanares y debutas en primera división. ¿Cómo es debutar en primera división y esas 3 temporadas que compiten en el equipo manchego? Lo que te he dicho antes de cuando llega al fútbol sala, Juan, tercera, segunda B, llega el primer año a segunda y desde el primer año a segunda ya juega en primera división. La verdad que es muy distinto, muy difícil. Tuve que pasar un periodo de adaptación muy duro. Muchas veces he pensado en ese periodo duro, he pensado muchas veces en irme para mi ciudad. Te soy sincero. Yo siempre he sido de barrio, de familia y te vas Pero fuera. el periodo de adaptación lo achacan más a nivel deportivo o a nivel personal de estar lejos de tu tierra. No, deportivo. No tenía todavía, ahora lo veo, no tenía todavía condiciones para estar en primera división porque hay muchos factores defensivos, muy difícil. Tienes que tener esos conceptos. Entonces, hasta que Juanlu me dio cada entrenamiento duro, no jugaba, hablaba conmigo, he ido aprendiendo esos conceptos y después me ha ido de maravilla con él también. Esto le va a venir muy bien al Club del Ejido, que en la próxima temporada, la 26-27, va a disputar en Primera División. De ese periodo de adaptación, ¿no? ¿Cuáles dirías que son las principales diferencias en el juego
de segunda división a primera? Hay mucha gente ahí que ha jugado en primera división, pero es muy distinto de segunda división a primera división por la calidad de los jugadores, eh, por estrategia, en décimas de segundo se te han ido. mm, Tienes que estar mucho más atento en todos los aspectos. Ujú. Entonces, yo creo que es global, todo más rápido, más Todos los niveles todos los niveles. ascienden, ¿no? Sí, Hay un salto físico, que los jugadores de segunda división están muy bien físicamente, pero habrá un salto físico, velocidad de juego, viveza mental para analizar qué está ocurriendo y la toma de decisiones, ¿no? sí, sí, sí. Todo influye. Bueno, y te tiras esas 3 temporadas en el Jimby Cartagena y, Manzana. perdón, Manzanares. en Manzanares, en el Queso Hidalgo. Y ¿cómo son esas 3 temporadas? Porque tú ves que hay un primer año de adaptación, pero temporada tras temporada tu nivel aumenta. Entiendo que va a meter más goles, a ser un jugador, digamos, más referente en el equipo, incluso hasta llegar, como tenemos aquí en la mesa, a representar a España en un campeonato del mundo y campeonato de Europa. ¿Cómo es ese crecimiento personal tuyo en el caso Hidalgo? Pues, como te he dicho antes, ese periodo de adaptación, si tú coges y te echas para abajo y no intentas aprender cada día más, no, no llegas a ese nivel. Entonces yo siempre en cada entrenamiento lo he intentado dar todo lo que me hiciera entrenador, defensivamente, atacando, siempre lo he querido coger como al dedillo. Y yo creo que él se daba cuenta, Juanlu Alonso, se daba cuenta de que yo tenía esas ganas y de que podría tener ese nivel para competir. Entonces llegó ese momento que ya me consolidé más en primera división, ya veía como esa adaptación ya iba fluyendo Ujú. y la verdad que ya la segunda temporada, a partir de diciembre para adelante, ya empecé a dar muy buen nivel y a jugar más, a ser importante para el equipo y fue así. La tercera temporada fue espectacular, que llegamos a playoff Ujú. y también disputamos la Copa de España por primera vez en el club. Ujú. Y esas 3 temporadas, Manzanares era para permanencia, para sufrir, Ya. pero la verdad que era un club increíble en el sentido de la afición. La Ujú. afición, uf, eso, Yo lo que pude ver ahí con el tambor ahí, pam, pam, animando al final, Manzanares es un pueblo, pueblo, tío. Si es que es sí. un pueblo. Y tener un equipo ahí en primera división con un pabellón que, bueno, no sé si, supongo que tienen el mismo, ¿no? Siguen con el No, mismo. Ah, han cambiado. hicieron Pero bueno, uno nuevo. en ese momento Sí, un sí. pabellón de pueblo de 8.000 habitantes. Y es casi deporte nacional allí en el pueblo, ¿no? En Claro. Manzanares. Pero es que ahora han hecho un pabellón nuevo con más, Sí, con más más, grande más aforo y tal. y la afición sigue igual, ¿eh? La afición hace mucho, no hacía y le hace mucho al equipo y eso te hace Ujú. que gane los partidos. Entonces, muy buena experiencia, ¿no? Con el Muy, caso Hidalgo Manzanares. El entrenador te da la confianza para poder creerte que vas a ser un jugador de primer nivel y te ficha Jimby Cartagena, que es uno de los principales clubes de Europa. ¿Cómo es ese fichaje? yo ya lo conocía de antes, yo siempre, como te he dicho, yo soy de Almería, me gusta mi tierra y quería irme cerca de Almería. Vale. Y es verdad que se pone también en contacto conmigo en ese periodo Duda, Ujú. que para mí ha sido una pieza en el fútbol sala mm, increíble. Estaba en el Pozo en esos tiempos. eh, entonces, que se pongan contigo en contacto una persona que tú tienes como referente Referente. en el Ujú. fútbol sala,
para mí me hizo mucho. Entonces no lo dudé en irme al Jimby Cartagena. Por eso también. ¿Y qué tal? Ya no, uno no lucha por la permanencia, uno ya lucha por aspiraciones mayores. ¿Cómo son esos años en el Jimby Cartagena? Pues el primer ¿Hay otro periodo de adaptación también o tú Mm, ya llegas a tope? Siempre cuando te vas a un equipo nuevo, pues hay cosas diferentes, pero ya sabes cómo va el juego, ya sabes cómo va Mm, la competición, entonces muy de manera diferente. ya. La primera temporada eh, llego y ganamos la Vale. Supercopa de España. Que de hecho, no sé si lo han visto, entiendo que sí, las medallas, esas dos son de clubes, digamos No, de... Esas dos son la de Supercopa Supercopa, y el Europeo, el la Eurocopa con la selección. con la selección, Vale. ¿Y esta de aquí? la Liga La liga. Vale, vale, vale. de ese año, de ese primer año. Y luego cogemos y jugamos playoff y ganamos la liga ese primer año que llegó a Cartagena. O sea que llega a tutiplén, digamos. Sí, pero es verdad que el equipo el año anterior había ganado también una liga y la Supercopa. Vamos, que venía ya de... Sí, de ganar, pero 2 años seguidos es muy Es difícil. muy difícil. Claro, y el club pone los ojos en ti después de haber ganado, después de haber tenido una temporada magnífica, habiendo ganado 2 títulos, ¿no? Pone los ojos en ti, te ficha y tú sigues aportándole el título al club, ¿no? Se fijan en mí antes de ganar los 2 títulos. Ujú. Yo ya me pongo en contacto con ellos, se ponen en contacto conmigo antes de ganar los 2 títulos. Y yo firmo, y después de firmar, llegan los títulos y digo, uff, el año que viene lo voy a tener Es difícil. un reto, ¿no? Claro, lo voy a tener muy Bueno, tú difícil. siempre puedes decir que a raíz de la firma le has dado la suerte para, para poder darle que vengan los títulos al club, Vale. ¿no? Y vas a seguir en el club, ¿no? Tienes expectativas de continuar más años porque llevas 3, ¿no? O 2. En Cartagena, Sí, 2. 2. Y ahora va a empezar la tercera temporada y me has comentado antes que tu pensamiento es seguir más años, ¿no? ¿Hasta cuándo? Sí, estoy muy contento allí. Mi familia, la verdad que también. Como te he dicho antes, estoy al lado de casa y quiero seguir allí, pues lo que pueda, en el sentido de que esté a gusto y que siga jugando y que sea importante. Ujú. Mientras el nivel D, tú vas a estar a gusto allí, estás cerca de tu tierra Exactamente. y a la vista está, que te está aportando todo lo que necesitas para sentirte pleno y ser un jugador top a nivel España y europeo, ¿no? Estamos compitiendo todas las competiciones y la verdad que estoy muy contento. Entonces, Vale, pues vamos a aparcar el tema clubes y vamos a adentrarnos en el tema selección. En todos estos momentos que hemos ido narrando, ¿en cuál es tu primer acercamiento con la selección española de fútbol sala? estaba en Manzanares, eh, y recibo la llamada, la primera convocatoria de Cani, Ujú. que ¿Para qué no era el competición? seleccionador. ¿Para qué competición te llaman? ¿O para No, una concentración? ¿O para un partido para un amistoso? partido amistoso no, era para el Mundial, Ujú. en la fase de clasificación para el Vale, Mundial. vale. El último partido, creo, contra Italia. En el último mundial, ¿te refieres? Claro, el Mundial que luego jugamos, Vale. la clasificación. ¿Y qué tal con la selección? Pues muy ¿Cambian, bien. cambian cosas? ¿Alguna anécdota que quieras comentar? ¿Cómo es moverte ya representando a tu país? Supongo que es un salto ya lo más, ¿no? Llega, llega siempre a pensar en eso, en llegar a vestir la camiseta de tu país. Y cuando llega ese momento, la verdad que muy contento. Me acuerdo cuando me llamaron y sentí los pelos de punta, llorando mi familia. Fue
una cosa muy, muy especial. Y la verdad que muy bien. Cuando fui allí a la concentración, te dan la ropa, estás en las rozas, donde y de primera te sientes como especial. Siempre te sientes especial, pero la primera vez impacta. Impacta. Sí. No me lo puedo ni imaginar. Pero claro, dices, uno de pequeño siempre sueña con eso. Pero puedes soñar con eso, pero es una meta prácticamente inalcanzable. Solo unos pocos de toda la gente que juega fútbol sala en primera, segunda división, llega a ese momento en el que pueden representar, digamos, a su país. Digamos, ha ido escalando puestos poco a poco, con esfuerzo, constancia. Me has comentado antes, con los micrófonos apagados, que ciertas decisiones te han llevado prácticamente aleatoria o por suerte para ir siguiendo por el camino recto, por el fútbol sala, con los clubes indicados, hasta llegar a lo más alto, ¿no? Pero hay que transmitirle a la gente, a los niños, que puedan compartir ese sueño que no es fácil y que hay que seguir un camino duro, ¿no? Un poco, ¿cómo lo definirías? El camino que veo yo es siempre tirar para lo que te gusta, lo que amas realmente, lo que te gusta hacer. Y a mí siempre me ha encantado el fútbol. Y, y en eso se ha ido. Tienes que tomar decisiones, pero siempre te basas en lo que te gusta. Entonces yo siempre he sabido que podía llegar, hacer lo máximo y siempre trabajando y esforzándote al máximo para llegar, para intentar llegar. Porque luego, Teniendo en cuenta que puede ser que no llegues, que te quede a mitad claro, camino o a las puertas. claro, no todo el mundo tiene esa suerte o ese momento Ya. Se de tiene, estar ahí. porque al final, no hemos hablado todavía, pero te tienen que respetar las lesiones, Exacto, tienes que dar con un entrenador que apuesta por ti, exacto. tienes que tener no solo las condiciones físicas, sino las mentales de motivación para dar el callo, que no te pueda la presión. Comentaba antes, tomándonos un café, Cortés, que incluso tu familia más cercana, en algún momento, coincidiendo con momentos no tan fáciles, que no te venía todo de cara, pudiste incluso valorar el dejarlo, ¿no? Comenta un poco esa experiencia. Sí, estando en el FINE, no era profesional todavía y yo ya estaba empecé con mi mujer en ese tiempo, empecé muy joven, y ya tenía empecé con 16 y ya tenía 20, 21, ya llevaba 5 años con ella. Y entonces eh, me llamaron de trabajar en el Carrefour. Ujú. De aquí de Y Almería. sí, y lo compaginaba jugando con Fines y en el Carrefour. Y la verdad que se portaron muy bien conmigo porque yo le decía que estaba jugando y me ponían horarios Compatibles con... exactos. Me ayudaron mucho, la verdad, tengo que decir, Carrefour. Y, pero claro, hubo un momento que tienes que tomar una decisión de seguir trabajando o irte al fútbol sala y ver si puedes llegar o no. Claro, sin que nadie te asegure que la Nada. decisión del fútbol sala te va a dar, vamos a decirlo claro, el dinero para vivir de una forma digna y Exacto, formar una familia. exacto. Estábamos en segunda B, en Fines, y imagínate que te viene un trabajo estable Sí, que te da lo que necesitas todos los meses para y, vivir bien. claro, y me acuerdo que siempre se lo recuerdo a mi madre y a mis padres. Claro, porque tu madre, ¿qué te decía? Ella siempre mira lo mejor para el hijo y veía en ese momento que mi mejor decisión iba a ser irme a trabajar. Porque claro, no estaba en segunda, estaba jugando en segunda B, sin dado de alta, a ver, Sí, con condiciones sin que... condiciones. Entonces, me acuerdo tener una conversación con ellos y decirle, voy a tirar por este camino que es el que yo quiero, el que voy a luchar y,
Bendita decisión, ¿no? Y así fue. Y luego siempre se lo digo. Supongo que en las cenas familiares siempre se saca este tema, ¿no? Anda que si me llego al Carrefour. No, a lo mejor hubiese estado bien, pero es verdad que es la mejor decisión ¿Qué has tomado? que he tomado en mi vida, porque estoy viviendo un sueño y estoy muy feliz. Te emociona un poco, ¿no? Sí, Pues que todos los que estén viendo y quieran triunfar en el deporte, ya sea fútbol sala o cualquier otro deporte, que sepan que el camino no es fácil y que hay que navegar sobre mares, digamos, fuertes y con dificultades, y que no siempre vienen las cosas de cara, ¿no? Hay que ser fuerte, constante y a través del trabajo y de creer en uno mismo, pues llegar, ¿no? Eh, Ya última pregunta del bloque de la trayectoria. Has dicho que estás muy feliz y muy contento en el Jimby Cartagena, pero eh, ¿no descartas en un futuro volver a elegido? Digamos, a lo mejor en tu etapa final como profesional o en algún momento. ¿Crees que podrías volver a elegido? claro. Yo sería, la verdad, yo tengo, es como lo he dicho, que yo allí fui muy feliz. Me tratan de maravilla, me siguen tratando de maravilla. Son personas increíbles y ojalá pudiera llegar allí en algún momento. ¿Le da algún consejo al club, a la afición, a los jugadores para comenzar la temporada con buen pie? Que sigan así como van, trabajando, luchando, porque son amantes de este deporte, del fútbol sala, y, y yo creo que con esa aspiración que tienen van a llegar muy lejos. Ujú. Pues bueno, pues que tomen nota, seguro que les va a ir muy bien. Además, Vicente no es de esas personas que se conforma con poco, ¿no? Por eso te digo que tienen aspiraciones y ganas, que es lo importante de seguir. Ujú. De hecho, hay jugadores con los que compartiste banquillo y que todavía siguen, ¿no? Es el caso de Rubio, es el caso de Jesús. No sé, ¿tienes alguna experiencia con ellos en tu...? Me gustaría ahora abrir un apartado de anécdotas, experiencias, momentos que recuerdes con cariño. ¿Cómo fueron esas temporadas compartidas con Rubio, con Jesús, incluso con Nacho Gil, Guille, Josema? A mí me gusta mucho Josema, que es un gran jugador. ¿Tiene alguna experiencia con ellos que creas que se puede contar? No, a ver, experiencia es la verdad que nos llevábamos muy bien. Éramos un grupo muy, muy de personas humildes, que no había ninguno que... Y la verdad que era un vestuario Muy increíble. bonito, ¿no? Sí, nosotros nos llevábamos, cuando subimos a segunda división, estábamos en segunda división, éramos la banda. Somos la banda. La banda, y Como el Canal porque Sur, ¿no? éramos personas, pues, es como, y nosotros nos veíamos, vaya banda somos. Y tú fíjate dónde llegó esa banda, Fíjate. casi a llegar a primera división. Y bueno, cada uno se han dividido vuestros caminos, pero cada uno habéis llegado de una manera Sí. u otra a esa primera división. Una gran parte de ellos. O sea que se contagia, ¿no? Esa química de equipo, ese buen rollo, ese no tener ciertas rencillas con los compañeros. Al final, si uno trabaja y confía en su proyecto personal vinculado al deporte, pues llega más tarde o más temprano. A ti, en tu caso, te ha llegado un poco antes, pero al final fíjate que el Ejido tiene su primera división. ¿Qué jugador te ha impresionado más? Como rival y como compañero. Como compañero, Mellado, para mí es el mejor. Con él No también hay... comparte en la selección, ¿no? Sí, y ¿Por qué es el mejor? porque entrenas con él y es que no sé explicarte. Eh, Va como él quiere. Ujú. Tú lo ves como que va por la pista y va con la pelota como quiere, y es que no sé explicarte, pero tú lo ves entrenando y dices, madre mía.
Sí, Nos quedamos flipando todavía después de 2, 3, 5 años, da igual. sigue Lo impresionando, sigues ¿no? viendo y te sigue impresionando el manejo que tiene con la pelota. Y luego en los partidos, pues igual, no le tiembla el balón. Ahí nos expulsan a uno. Ujú, 4 contra 3. ujú. Dale la pelota. 3 contra 4. En minoría. En Y minoría. dale la pelota a él y él resuelve. Dale la Va a pelota hacer las y buenas él decisiones. los 2 minutos te lo saca. Eso no lo puede hacer cualquiera. Ujú. Y para mí, y es que yo ya lo seguía de antes, cuando vengo de abajo y yo ya lo veía arriba, el manejo que tenía. Pero una vez que estás con él, Claro, al final, muchas veces uno es más consciente de la calidad que tiene cuando entrenas con él, en el exacto, día a en día, el día a día. en este ejercicio, la solvencia con la que lo hace, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, se nota que es un jugadorazo top mundial. Increíble. Entonces supongo que a él lo calificas como tanto como compañero, que lo has tenido como compañero, como rival, ¿no? Sería ambos perfiles, lo que más Sí, te ha impresionado, jugador, como jugador en general, ¿no? como rival, pues cuando me he enfrentado a él, pues, ya sabía que tenía que ir detrás de la pelota, pero yo soy un tío también Cañero. duro y cuando yo me he enfrentado a él, pues le he metido un poco, he dicho, suelta la pelota que conmigo no... He intentado como, ¿sabes? Sí, 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 sí. Para acojonarlo un poquito. Claro. Pues justo de eso quiero hablar ahora. Quiero abrir un bloque en la entrevista destinado al estilo de juego, ¿vale? Un poco hablar de tus fortalezas, de tus debilidades, que seguro que alguna tienes, y un poco cómo se forja ese estilo de juego tan característico que tienes, que parece que tienes el balón pegado a los pies. ¿Cómo definirías tu estilo de juego? Bueno, soy un jugador asociativo. Me gusta eh, pasar. También me identifico, soy más de jugador de uno contra uno, de Ujú. con la derecha, con la izquierda. eh, Ser un poco reversible para que los defensas no sepan por dónde voy a tirar, ¿no? Y, y- y lo que ha hablado de que un poco me cuesta más, ¿no? Sí, debilidad o Debilidad, qué un más te poco cuesta. debilidades defensivamente. No me ¿Por gusta qué? defender tanto. Me Ah, gusta más atacar, ¿no? los jugones les pasa todo lo mismo. Les gusta Pero atacar y estar con el balón. es lo que te he dicho, para estar en primera división tienes que defender bien. Si no defiendes, De hecho, yo creo que a nivel de juego, una de las principales diferencias con el fútbol 11 es que en el fútbol sala tú nunca puedes descansar defendiendo. no. Lo mismo es Si quieres descansar, pide el cambio y te vas en el banquillo. al banquillo porque si estás cansado en una milésima, el jugador y de pronto estar en el segundo palo para empujarla. Y Pam, pam. eso es claro. Por eso tienes que estar siempre atento Atento. a todo. Por eso hay tantos cambios, lo típico, ¿no? Eso tan característico con el cubre, ¿no? Así puesto para dar el cambio en la banda y hay tanta rotación de banquillo, ¿no? Porque realmente el ritmo es frenético. El ritmo es frenético, tenéis que tener una capacidad cardiopulmonar brutal para subir, bajar el balón, porque en ataque estáis constantemente moviendo el balón, pero es que en defensa tenéis que hacer rotaciones, cambios defensivos, pim pam y poder, digamos, proteger la portería como hay que hacerlo, ¿no? Entonces, por eso se necesitan tantos cambios y dar un poco de oxígeno a los jugadores. No es como un partido de fútbol 11 que un jugador se puede tirar Claro. 90 minutos jugando y no digo que no esté cansado, pero puede hacerlo. Uno de fútbol sala es prácticamente imposible. Fútbol sala siempre está activo, corriendo. Entonces, en fútbol 11 lo que pasa es que cuando estás atacando, pues estás corriendo y los centrales descansan. Si están atacando el otro equipo, pues los delanteros como que se quedan esperando más, ¿no? Claro. Lo único que corren más son los laterales y el centrocampista, que siempre está... Sí. Pero bueno, el fútbol sala siempre tienes que estar activo, corriendo, y por eso te exigen mucho también la forma física, que Ya, estés bien físicamente, que es muy importante. ya, Sobre todo en fútbol sala porque te cansa. Es que te claro. cansa. Porque es todo correr rápido, rapidez.
Arranca, frena, aceleración. Exacto, aceleraciones. Hasta los porteros, porque se pueden dar determinadas situaciones en las que generalmente se utiliza cuando estáis perdiendo y queda poco tiempo para que finalice el partido, hacéis ese portero jugador, ¿no? Y el portero es uno más que tiene que estar jugando, ¿no? Incluso en el juego. En el juego ya hay muchos equipos y hay a veces que juegas con el portero y el portero sube y haces como si fuese portero jugador, pero para que la defensa se vaya Claro. para atrás. Hacerla dudar, Exactamente. tener una Muchos mayoría. equipos utilizan mucho el portero. Por eso el Ujú. portero también tiene que saber ahora mucho más, saber jugar con los pies. Es muy importante también. En el fútbol 11 llevamos unos años que también, que el portero necesita ser habilidoso con los pies, ¿no? Recordamos ese equipo de Guardiola, ¿no? Con Víctor Valdés, que le exigían al portero que tuviera una buena salida de balón, jugar con los centrales pegados a las bandas para poder tener una salida de balón con pase corto. Pero realmente no es tan exigente que el portero tenga esa habilidad con los pies como en el fútbol sala. En el fútbol sala sí. En el fútbol sala es porque es lo que ahora mismo como que se lleva más. Ya. Ya, ya, ya. Salida del portero y por eso yo creo que siempre tienes que tener a alguien Ujú. que sepa jugar con los pies y además Que pare goles, claro, obviamente, lo imprescindible. más importante es que pare. Efectivamente. ¿Realiza algún tipo de entrenamiento para ser capaz de eso que tú haces, ¿no? Tener el balón pegado a los pies, acelerar, un recorte y chuto y meto. Esa habilidad que tienes tú para, justo en el momento exacto, cambiar la dirección del balón y hacerte el hueco, el centímetro que te hace falta para colarla, ¿eso se entrena o se tiene? Yo creo que se tiene, porque a mí cuando dices que voy a chutar y de repente la paro o hago el recorte, eso porque me viene en la cabeza en ese momento. Bueno, No, yo entiendo que ni lo pensarás, te sale. claro, es que no puedes, en un juego no puedes pensar en voy a ir como a chutar y le voy a hacer el recorte. No, Eso tiene que ser, yo creo que tiene que salirte. estamos hablando de décimas de segundo. Tú no puedes ir premeditando cada movimiento, imposible. Exacto. Tú tienes que... Te ha salido esa jugada porque tu intuición, tu cuerpo te lo ha pedido, ¿no? Em, he, he pensado en una pregunta que la tenía planificada para más adelante, pero creo que es el momento de hacerla. Determinados deportistas califican como el estado de flow ese momento en el que parece que te ha tocado una varita mágica, que tiene un momento dulce. Ese momento, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Alcaraz las mete todas ajustadas a la línea y tiene la confianza de que sabe que lo va a hacer. O, ¿sabes? Stephen Curry sabe perfectamente que va a lanzar el triple y que lo va a anotar. O ese momento en el que uno no piensa, actúa y le salen las cosas bien. ¿Dirías que tú también vives ese momento cuando a lo mejor te sientas con la confianza o ese momento en el que sabes que vas a hacer el recorte y vas a meter gol? ¿Te sientes ese momento como de abstracción, de que no piensas y solo actúa? Sí, yo creo que eso no puede entrenarlo, a ver, pero yo creo que eso lo tiene uno. Ujú. Y No sé si me estoy explicando a ese momento, ¿no? Que a lo mejor tienes a 5.000 aficionados haciendo ruido y ni lo escuchas. Estás tú con tu yo interior y sabes que lo que haces te va a salir bien, porque parece que en ese momento, en ese tramo de juego, te ha tocado una varita mágica. sí, o quieres escucharlo, porque eso te motiva más también. Ujú. A mí, por ejemplo, 5.000 aficionados que te estén gritando, que te estén... Eso a mí Te pone, me pone, me por así pone, decirlo. me gusta a que esté el pabellón vacío y haga yo mis cosas, ¿no? Ya. Contra más gente, más te motivan más y te sale Ujú. o no Y te sale.
Ya. Te puede salir o no te puede salir. Eso es. Hay a eso es. veces también que cometemos fallos porque intentamos hacer cosas que no debemos en cada momento, pero son lances del juego que es lo que tiene. Al final era un jugador arriesgado también, porque cuando, no cuando uno decide hacer el 1 contra 1, ahí hay dos opciones, o que te salga o que el defensa te quite el balón. Entonces al final siempre estás expuesto a ese riesgo. Muchas veces haces 1 contra 1, te quitan la pelota, van a la contra Y y te te cuelan. meten el gol. Ujú. Y pierdes el partido por esa acción. Entonces, ¿qué te echas para abajo? Ya no lo intentas, ¿no? No. Si Si tú le puedes dar Tú mucho, estás ahí es porque tu entrenador eh, quiere que hagas esas cosas. exactamente. No Si te me vas a dices, chantar. si me dices que no la puedo perder de mi pensamiento, no la puedo perder de última, jugármela de última. Pero yo intentando hacer arriba mis cosas, que te quiten la pelota y que diga que no te la quiten, No se puede entonces dudar. no puedo hacer mi juego. Ya, Pero es que eso no te lo van a decir. ya. Porque te conocen cómo es tu juego y si la pierdes haciéndola arriba, tampoco. Es que son lanzas del juego. Forma Y cuando parte. las metes por la cuadra o le das un pase al segundo palo, eh, Necesita el equipo un jugador o varios jugadores de ese perfil sí, que tengan ese descaro para poder de todo, encarar. en general. Hombre, necesita todo, ¿no? Pero claro, parece como que tu estilo de juego, cuando salen las cosas, eres Dios, y cuando no salen, coño, ya la he perdido. Ahora a la Exacto. contra, a sufrir. O no se va de nadie, o Claro. son muchas cosas que. Y siempre es así. Los 5.000 aficionados siempre son positivos, o cuando estás fuera de casa y te están metiendo presión y esos 5.000 aficionados no son tan amigos, sientes esa presión cuando a lo mejor tienes que tirar un penalti o cuando estáis perdiendo. ¿Te afecta? ¿Cómo gestionas eso? Eso, lo que te estoy hablando, lo que te he hablado de que te pone, es la afición. A mí me pone más cuando tengo 5.000 aficionados diciéndome Cabrón. exactamente. Ahí te pone, ahí me pone más cachondo todavía. Si es tu afición, pues te gusta, pero cuando estás fuera y están ahí la afición, a mí me gusta mucho. Presión. Siempre, los jugadores siempre tenemos presión antes de jugar, para ganar, pero eso ya lo conlleva el día a día Claro, tú tuyo. imagínate tantos años jugando todos los fines de semana, que si con la selección, que si en primera división. Exactamente, Al final este va a ser tu 6.º año en primera división. sí. O sea que es como un día más en la oficina, por así decirlo. Supongo que las grandes citas, en los finales o en las finales de una Copa de Europa, pues, Yo, s- sentirá algo más de presión adicional, ¿no? ¿O no? yo siempre digo, antes de cualquier partido, digo, cuando no tenga este gusanillo aquí, cuando yo no tenga estos nervios, es porque ya me dará igual el fútbol, Ya. pero a mí me gusta sentir ese en el estómago, Sí, ¿sabes? sí. Porque Esos nervios como... exactamente, esa presión, esos nervios. Y pues imagínate cuando te pones también la camiseta de la selección Ujú. y vas a jugar un campeonato de eso. Europeo o mundial. Cortés, ¿de chico tenías algún referente en el que ha inspirado tu estilo de juego? ¿O te ha salido porque así empezaste en tu barrio, en tus canchas, y así es como has forjado tu estilo de juego? Así ha sido, no he tenido tampoco a nadie que... Me ha gustado mucho en fútbol sala. Está hablando- Lo que tú quieras, me ha o gustado fútbol. mucho Diego Fufo. Ujú. Siempre era encarador, y yo siempre lo veía como que era el mejor. Ujú. Y de fútbol 11, es verdad que siempre he tenido a Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo siempre ha sido... Me ha gustado como mucho. referente. Entiendo que ahora del De Madrid. fútbol sí. Sí, entiendo que era del Madrid. Bueno, Bueno, pues al final te ha servido tener esos referentes como para saber cómo encauzar tu camino, pero tu estilo de juego nace de tus raíces, de tu barrio y de donde te has criado. Y ahí es donde quiero ahondar ahora, ¿vale? Eh, Nos estábamos tomando un café y han pasado 10 minutos hasta que han venido 3 chicos a saludarte.
Eres un ídolo para los almerienses, porque de hecho pocos deportistas en Almería han llegado tan lejos como has llegado tú, pero también eres un ídolo para los gitanos, ¿vale? Para la comunidad gitana. Eres un ejemplo de que con trabajo, con esfuerzo, pues va a poderle abrir camino a otros niños que quieran vivir del deporte y llegar a donde has llegado tú, o al menos intentarlo, ¿no? Esto es así, ¿no? ¿Tú ves a niños en tu barrio que siguen tus pasos? Sí, me da mucha alegría muchas veces que voy por allí, que los niños cogen y... Este es que has salido por la tele, sales por la tele. ¿Sabes? Comentarios, metiste el otro día dos. Cosas que te ven y ellos ven que estás ahí. Entonces, si le gustan el fútbol, pues pueden ser que digan, mira dónde está, a ver si puedo lograr yo también como él, ¿no? Un niño de barrio que siempre le ha gustado el fútbol y ha llegado. Entonces, la verdad que es muy bonito que piensen en esa aspiración Ujú. desde pequeño. Y que no te ha venido todo de cara, que vean que has sido vinculado al trabajo, al sacrificio, que como hemos hablado, has tenido momentos de duda en los que has tenido que elegir y al final te han llevado a donde estás. Para la comunidad gitana, ¿quién es más respetado o a quién consideran más, si hay que decidir sobre alguno? ¿A alguien que ha cosechado su éxito a través del arte, del cante, de la música, por ejemplo, o a través del deporte? ¿Nota alguna diferencia? Yo creo que hay que valorar a todos por lo que hacen, les gustan y si han llegado, pues porque tienen ellos mismos su mérito, ¿no? Yo en el deporte, Tomatito, RV, FV, no sé quién habrá más por ahí, habrá muchos más. Sí. Edu García también está ahí dándole. Ujú. Cada uno En su en su disciplina. disciplina, es porque a ellos se la han currado por esa vía, yo me lo he currado de otra, no hay ninguno mejor o peor. Cada uno, Pero el calor de tus raíces sigue siendo correspondida, ¿no? Ya sea por el arte, claro, por el claro. deporte. Yo me alegro de que le vaya genial y que triunfen. ¿Crees que tu estilo de juego tiene alguna vinculación con esa cultura? Con la cultura tradicional gitana, el descaro, la fachada, Yo, yo creo que eso viene por la calle, por, Explica por, eso, que por la la, calle. por estar jugando en una plazoleta de 5 metros con bancos. Eso te hace de pequeño manejar la pelota con espacios mucho más reducidos, hacer regates cortos, pisadas. Y yo creo que eso, ¿por qué? Porque en el fútbol, por ejemplo, o sea, Neymar, eh, eh, eso tienen regate de fútbol sala, de pisada, y viene yo creo de ahí, de la calle. De manejarte en espacios pequeños. Exacto. Eso creo que te hace mucho. Pero luego, imagínate que estás, como te he dicho, en 5 metros. Luego, si tienes más espacio, mucho más fácil, pero en esa misma vez, ya esa técnica y esa calidad ya lo has cogido. Ya. De pisada, de regate corto. Muchas veces a lo mejor contra chavales que físicamente puedan ser más grandes. Entonces tú, a través, imagino, ¿no? A través de la habilidad o de la picardía, pues has tenido que de pequeño Sí, hacerte tu hueco en el barrio, ¿no? En las pistas de la calle. claro, siempre. Ahí supongo que también habrá anécdotas, ¿no? Y tal, pero bueno. Ya que has mencionado, por ejemplo, el tema de Neymar, me gustaría hacerte una pregunta que yo creo que hay mucha gente que se la plantea. Si tú coges un jugador de fútbol
y la próxima temporada empieza contigo en primera división de fútbol sala, ¿el tío tú crees que daría la talla o se le notaría que no es su deporte, vamos? Yo creo que a todo el mundo ahora mismo le costaría, porque tienes que pillar conceptos de fútbol sala que el que no esté en fútbol sala no sabe. Ujú. Pero es verdad que hay jugadores que pillando esos conceptos jugarían espectacular. Hay otros jugadores que son físicamente más físicos, más que podrían jugar, sí, pero el fútbol sala yo creo que se lleva más también a la calidad, al pase, técnica. Ujú. Yo creo que sería más complicado. Dependería, ¿no?, del estilo del jugador al que nos traemos al fútbol sala, ¿no? Si ya viene de unas condiciones técnicas brillantes, pues casi que tendría un poco que adaptarse a los conceptos de juego y con un poco de rodaje ya podría. Igual que en el fútbol sala, si te vas a fútbol, Claro, eso tienes que pillar otros conceptos del fútbol que en el fútbol sala no hay. Choque, golpes, fuerza, salto a cabeza, es todo más explosivo, digamos, tal. exactamente. Ujú. Tienes que pillar otros conceptos. Qué interesante, qué interesante. ¿Con qué momento de tu carrera te quedas? En el momento en el que más orgulloso te hayas sentido con el trabajo hecho y tal. No podría quedarme con ninguno, pero el llegar a la élite ha sido para mí muy importante, porque es lo que he querido siempre. Y una vez que estás en la élite, el disputar un mundial y ya, se me ponen los pelos de punta, y ya ganar una Eurocopa, ya, eso ya Es poner es tu lo nombre que, en la historia de fútbol sala. es lo que sueña. Sueñas con vestir a la camiseta, Ujú. pero siempre también te ha quedado el y ganar una Eurocopa o un mundial. Y tuve la suerte, el privilegio de vivir una Eurocopa, que ha sido este año. Con una carrera bañada en éxito, tienes ya 31 años, ¿no? 30. 30 años. ¿Cómo mantienes la motivación para seguir teniendo hambre de títulos cuando ya has ganado una Eurocopa, has ganado la Liga? ¿Cómo mantienes esa motivación temporada tras temporada? Mi pensamiento es que no he hecho nada todavía. Quiero más. Quiero ganar lo máximo posible y la motivación es esa. Hay muchos títulos en juego todavía, muchas competiciones que quiero jugar y, y no me quedo con lo que ya he ganado. Yo estoy pensando ya en lo que me queda en lo que quiero ganar y en lo que me queda por ganar. Esa es mi mente. Yo creo que esa es la mentalidad que debe tener deportistas como, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, disputando no sé cuántos mundiales lleva ya disputados, Messi con la edad que tienen, ¿no? LeBron con 42 años. O sea, gente que tiene carreras muy dilatadas y que todavía siguen teniendo hambre de títulos, es porque les motiva más lo que está por llegar que lo que han hecho, ¿no? Exacto. Queda muy bonito lo que has ganado, lo que has hecho, pero el, como digo yo, el presente es lo que te va a dar. El pasado ya ha pasado y hay que mirar en el presente y ser en el futuro mejor todavía. Dar tu mejor versión en el presente para poder ser mucho mejor en el futuro, Y en ¿no? el futuro que te lleguen los premios. ¿Nos estamos refiriendo solo a premios colectivos o tiene alguna aspiración en concreto de premio individual? Bueno, yo hablo colectivamente, la verdad. No, yo no he pensado en ningún momento en individualmente. Pero es verdad que el jugador siempre intenta dar lo mejor para el equipo
pero también para ti, ¿no? Claro. Y creo que individualmente si ganas cualquier cosa, pues Es un plus, es ¿no? un plus que... Pero miro más lo colectivo ahora mismo que lo individual. Bueno, Cortés, hemos llegado al final de la entrevista. Espero que te hayas sentido muy a gusto. Yo me lo he pasado como un niño. Tener la experiencia y la voz de alguien que puede vivir del deporte como lo has hecho tú, desde lo más bajo hasta lo más alto, narrar esa historia de vida aquí en Almería, en tu tierra, pues creo que ha sido brutal y yo estoy muy contento de que hayas venido aquí. Igualmente, muchas gracias y ha sido un placer estar aquí y expresarme lo que es realmente mi vida. Pues mucha suerte para la siguiente temporada. Muchas gracias, igualmente.